Hola, soy Cain Fajardo y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración y encuentro pensado para quienes sueñan despiertos. Aquí hablamos de lo que anhelamos, de lo que nos inspira y de lo que deseamos ver hecho realidad. Porque creemos que cada historia y cada voz pueden encender una luz en tu espíritu y abrir un nuevo camino para recorrer. En cada episodio nos encontraremos con artistas, pensadores y personas extraordinarias que comparten sus sueños, sus luchas y sus visiones, recordándonos que siempre hay algo por imaginar, por crear y por alcanzar. Este es un espacio donde los sueños se convierten en conversación y la esperanza florece en nosotros. Esto es Ojalá, el podcast. Yo quiero que realmente la gente que ve este podcast no espere siempre como que un guión. Ya empezamos. Ok. Entonces, antes que nada, quiero darte gracias por aceptar la invitación a hacer este podcast conmigo, a tener este diálogo conmigo y quiero que la gente sepa tu historia. Gracias por compartirla con nosotros y por estar aquí hoy. Bueno, a ti gracias por hacerme la invitación. Me honra de compartir este espacio. Y yo pienso que cuando uno comparte una historia, muchas personas se conectan con ella, porque de alguna manera, una forma, pues también han pasado por situaciones similares. Entonces, para mí es un honor primero estar aquí, también compartir con tu audiencia esta historia. Así es. Bueno, Juan, para empezar, me gustaría que arranquemos desde el principio. Desde el Génesis. Desde el Génesis. Que nos cuentes, háblanos de ti, de tu historia, de tu niñez, cómo fue tu niñez. Bueno, nací en un corregimiento llamado Paraíso, pero realmente pues al año más o menos, tengo entendido, me trasladaron acá hasta Pibijay. Y mi niñez es como la niñez de todos, ¿no? Jugaba, empezaba a tener como ese desarrollo en el sentido de compartir con los demás, aunque más tarde, cuando ya tú empiezas a tener como uso de razón, te das cuenta que tu vida, o mejor, como te va a tocar la vida, no es igual a los demás. Empecé pues a notarlo en mi crecimiento debido a la deformidad física o en mis piernas que tengo. Recuerdo mucho y comparto esto, quizás de pronto es una historia inédita, porque muchos me conocen, pero no conocen a fondo pues ciertas particularidades de mi vida. Y recuerdo una hoy, y es que cuando ahora se utiliza un metro, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes las mamás en el marco de la puerta colocaban una rayita para medir tu crecimiento. Y cuando me colocaban allí, pues mi mamá empezó a notar que no era el crecimiento que se esperaba, y ya yo empecé a sentir y a ver que las cosas no iban a ser iguales para mí. Y yo pienso que ese silencio de mi mamá, en su momento quizás guardando algún tipo de, por llamarlo así, de dolor, eso me empezó a mí también a darme cuenta de que las cosas no iban a ser tan fáciles. ¿Qué edad tenías más o menos tú cuando te diste cuenta? O sea, tú dices que tú empezaste a notar que tu niñez no iba a ser tan normal. ¿A qué edad tú ya tenías raciocinio de eso? Bueno, como a los 10 o 11 años. Unos 10 a 11 años. No voy a negar que, gracias a Dios y también pues al apoyo de mi familia, pues fui un niño también que jugaba,
aprendí a jugar fútbol con mis amigos del barrio, manejar bicicleta. No tuve como esa incapacidad de no hacer ciertas cosas. Creo que me mentalicé a poder hacerlos. Aunque de pronto uno dice, bueno, no tengo la misma velocidad o capacidad de los demás, aún así traté como de esforzarme. No me quedé como en que no voy a poder hacerlo. Sin embargo, eso no deja en el fondo de tu corazón de sentir que no eras igual a los demás, ¿verdad? A nivel físico. Sin embargo, como te digo, pues muchos amigos, compañeros, no me hicieron sentir diferente, a pesar de esa deformidad en las piernas, por llamarlo así. Pero, sin embargo, desde dentro te empiezas a dar cuenta que las cosas no van a ser Juan, iguales. Esa deformidad, como tú lo llamas, ¿tiene algún diagnóstico o tiene algún nombre científico, por llamarlo de alguna manera? O sea, ¿hay una causa? Bueno, algunos médicos le llaman enuvaro, creo que es. De hecho, el diagnóstico lo supe ya ya mayor. Antes, simple y llanamente, pues veía que mis piernas estaban curvas y que obviamente eso afectó el crecimiento. Eso afectó el crecimiento porque obviamente no ibas a tener la misma estatura a los niños o a las personas de tu edad debido a esa deformidad. Me lo diagnosticaron y de pronto ya uno, como ya mayorcito, era un poco complejo o difícil de corregir. Dicen que cuando estamos más pequeños es mucho más fácil, de pronto con cirugías Y bueno, ahorita la ciencia está un poco más avanzada. No es que esté viejo, pero yo tengo, no me da pena decirlo, tengo 44 años. Peladito todavía. Sí, estamos jóvenes, gracias a Dios. Entonces, pero dices tú, 25, 30 años atrás, las cosas no eran como tan claras, no teníamos acceso a tanta información, a muchas cosas. Entonces, sobre todo en el entorno, claro, que tú creciste, bueno, en un municipio, sin desmeritar, pero claro, obviamente en un pueblo no hay las mismas facilidades, exactamente, que en una ciudad. Ahorita mismo la gente me ve, algunos me dicen, oye, ¿y a ti te llevaron a un médico? No, y sí lo hicieron, o sea, no puedo decir que no, sí lo hicieron, pero el acceso era mucho más difícil en ese momento, la información, el avance era mucho más difícil. Ahora, en esta época, digámoslo así, hay muchos más tratamientos, hay muchos mejores resultados y demás. Entonces pienso yo que tiene que haber como más posibilidades de corregir ese defecto, aun cuando se trata de algo genético, porque realmente mi problema fue genético, no fue porque me dio una enfermedad como tal, no, sino, sí, porque también hay un tipo de enfermedad como el polio. ¿Se puede decir que es algo hereditario? Sí, más o menos puede deberse a un tipo genético, pero no es una enfermedad como tal que me dio polio, me dio otro tipo de enfermedad, no. Básicamente fue eso. Ok. Háblame, por ejemplo, en tu niñez, cuando tú empezaste a ver eso, ¿qué pensabas? O sea, ya de niño se te fueron deformando las piernas. Sí, claro, sí. Yo recuerdo que siempre traté, porque no me encerré en mí mismo, traté como de salir adelante, de no quedarme como rezagado ni nada de eso. Sin embargo, hay cosas que empiezan a marcarte sin darte cuenta. Lo que hoy llaman bullying, Claro. la burla y demás, también genera ciertos complejos. Y en esa época de mi vida no lo entendía y vivía como
aunque no lo exterioricé mucho, porque creo que eso hizo parte como de mi fortaleza interna, de no mostrarme débil, porque hay momentos donde si te ven débil, pues, mejor dicho, la gente te rechaza más o incluso no te permiten como avanzar, como crecer. Entonces, no sé, pienso que Dios me dio esa fuerza, esa fortaleza, aunque sí, así había algo profundo en mi corazón, no traté de exteriorizarlo muchas veces, pero sí O sea, empezó a que haber se puede decir complejos. que de pronto en la parte social tú no tuviste ningún tipo de problema Para para relacionarme. socializar, Sí, para... total. No, gracias a Dios no, me relacioné con tranquilidad. Pero hay cosas que tú guardas que nadie sabe. Claro. Porque a veces mostramos una cara, una faceta, pero nadie sabe Entre esas esa cosas, tormenta entre esas interna. cosas que uno guarda normalmente, háblame de una, así que Que algún recuerdes. pensamiento, no sé, o Bueno, que tú digas, "Ah, yo esto lo pensaba o yo sentía esto". Bueno, yo sí siempre sentí en ese momento, yo sentía como que, porque a mí, o sea, y uno llega como con esa contrariedad de decirle, Dios, pero ¿por qué a mí? Incluso como dice, ¿por qué me odiaste desde un principio? Y obviamente uno se le empieza a meter ciertas cosas en la mente, de sentirte un poco menos, a veces incluso decir, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Lo lograré? Entonces, porque pareciera que el mundo se te hace grande, como cosas inalcanzables. Un ejemplo, nunca pensé o podía decir, ¿será que alguien se va a fijar en mí? ¿Será que la gente me va a respetar, no importa lo que sea o llegue a ser? Entonces, todo eso en esa niñez entra a tu mente y a tu corazón y de alguna manera lo guardas. Y pienso que esa parte sí estaba allí. Siempre estuvo ahí. Exactamente. Por mucho tiempo. Pero como te digo, no fui una persona que exterioricé mucho. De hecho, me caracterizo muy poco por no exteriorizar mucho mis emociones. A veces hay que ser fuertes. O la vida te enseña a hacerlo. Sobre todo en tu caso. Así Porque es. bueno, en un caso de eso, como hay muchos casos diferentes, pero de personas que de pronto tienen algún tipo no sé si llamarlo discapacidad, Exacto. aunque yo creo que tú no te consideras discapacitado, No, gracias a Dios, pues. pero sí las personas como que, algunos pues, se vuelven más fuertes, Sí, total. otros no, otros se vuelven más débiles. Todo Y depende de cómo tú enfrentas las las situaciones. situaciones. No, y hay mucha gente que por lo menos con algo se llenan de complejos, de amarguras. Eh, no quisiera decir esto, pero a uno siempre le pasa en su mente, en esos vacíos y en esos complejos de que no debería estar existiendo. Y ya tú te imaginas todo eso. Un pensamiento Sí, quizá claro. suicida, ¿no? Sí, por llamarlo así. Como quien dice, ¿yo para qué? Porque no te empiezas a sentir bien. A pesar de que estás luchando, de que estás avanzando, eso llega a tu mente. Porque, como digo, vivimos en una sociedad que también es un poco cruel. En la no aceptación a las diferencias lleva a eso. Y tú sabes que hay cualquier cantidad de personas que infortunadamente no supieron manejar esas situaciones y hay miles, cientos de personas con problemas y que yo sé que algunos han tomado decisiones bastante trágicas, por llamarlo así.
y de pronto pensaron que no podían seguir adelante. Yo lo pensé, yo no voy a poder seguir adelante. Pero había algo dentro de mí que me impulsaba a superarme, a salir adelante. Y gracias a Dios he contado con el apoyo siempre de mi familia. Eso también genera a nivel emocional una fuerza, una fortaleza para que salgas adelante, para que estudies, para que avances. Y algo que me mentalicé desde un principio es que no quería ser carga para nadie y quería superarme. Mi herramienta, pensé, tengo que salir adelante estudiando. No me puedo quedar allí esperando o generando a veces lástima o demás, no. Me mentalicé en eso. Okay. O sea, tú te superaste. Gracias a Dios. Superaste tus propias expectativas. Exactamente. Juan, por lo menos tú sentías dolor en tus piernas. Bueno, realmente no, cuando joven o niño no. De hecho, yo jugaba mucho fútbol, manejaba bicicleta, tenía cierta habilidad para hacerlo, no, muy poco. Hay gente que me preguntaba, ¿y tú te cansas? O sea, sí, al caminar y eso. En ese momento no, cuando niño no. Por eso de alguna manera me sentía fuerte. Claro. Sí, porque no me limité en muchas cosas. O sea, no fue algo que te causó en realidad limitaciones. Exactamente, no. O muchas limitaciones, me imagino que en algunas cosas sí. Exacto. Pero o sea, a nivel, yo digo que como en la parte emocional y social te afecta, pero en lo físico no, realmente en ese momento no sentía como ese dolor o de pronto que se me dificultaba. Obviamente no iba a correr con la misma intensidad o fuerza que los demás, niños o jóvenes. Claro. No lo podía hacer, pero sí podía hacer ciertas cosas. Como te digo, jugué mucho fútbol durante mi niñez bastante. Juan, yo sé que tú eres ingeniero ambiental, ¿no? Sí, ingeniero ambiental y sanitario. ¿Cómo llegaste a estudiar esa carrera o por qué elegiste esa carrera? Wow, mira que desde niño yo soñaba con eso. Con ser ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental. Pero hecho, ¿cómo soñabas con eso? O sea, ¿tenías conocimiento de que esa carrera existía? O sea, me gustó el tema del medio ambiente. Entonces, yo leía mucho. Porque una de las cosas que a veces te sacan de tu realidad y te sacan de ese entorno donde tú vives, es como leer, aprender, y a mí me gustaba eso. Entonces empecé a interesar por eso. Empecé a buscar cuál era esa carrera, y desde muy temprano, o sea, antes de terminar incluso la secundaria, lo tenía muy presente. De hecho, yo recuerdo que en mi casa las basuras me gustaba que se quemaran, en fin, todas esas cosas como que ya uno... o sea, ya se puede decir que ya tú tenías un pensamiento ambientalista. Sí, exactamente, y en ese tiempo, pues yo te digo que es que te viejo, pero... ¿Qué edad más o menos tenías cuando tú dijiste de pronto que quieres estudiar algo referente a eso? Como 15 o 16 años. O sea, ya estabas en bachillerato. Exacto. Pero lo fuerte de eso es que antes de eso, tenía como 15 años quizás, o 14, no recuerdo. Mi papá fallece. Y bueno, mis hermanos mayores, ellos trataron, y mi mamá, pues de impulsarnos. Pero no fue fácil porque de todas maneras él era como el sostén. Después una hermana y entre todos, cada quien empezó como a tratar de salir adelante, de estudiar. Pero cuando yo terminé, no había los recursos para hacerlo. Y mi única opción siempre fue una universidad pública, porque realmente no tenía pues para pagar una universidad privada, claro. ¿Verdad? Y me presenté en la Universidad de Magdalena, Ingeniería Ambiental. Y cuando esos eran unos exámenes de admisión, y eran exámenes bien, pero yo logré presentarme,
después de 2 años o 3 años que había terminado el bachillerato. Entonces... O sea, podías tener como 18 años. Exacto, 18, 19 más o menos, como 20 más bien. Entonces resulta que no pasaba el examen. Lo hice 3 veces. Y cuando eso pasa, la frustración es enorme. Claro. Y se te suman muchas cosas. Se te suman cómo te sientes, la parte emocional. Y uno como que, o yo decía dentro de mí, pero Dios, ¿qué más quieres de... ¿Has ensañado conmigo? Como dice el meme que yo, no aguanto más. No aguanto más. Sí, entonces como que uno empieza como a acumular una cosa con otra y pasé por episodios de depresión porque te sentías como que, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque, o sea, como te digo, me mentalicé a seguir adelante, no ser una carga para nadie. Y al ver ese sueño frustrado, pues como que me llenaba de mucha frustración, como que, ¿y ahora qué hago? Y cada vez que me presentaba y veía la lista, nada, hasta la tercera vez que pude pasar, porque en esa carrera se presentaban 50, 80, incluso más, 200 y pico de personas, a escoger 30. Y ya yo había terminado el bachillerato hace 4 años y se presentaban personas que acaba de terminar y obviamente también tenían como quien dice más frescos sus conocimientos y tenían más posibilidad. Pero me preparé y luché hasta que gracias a Dios pude pasar y empezar por fin la carrera. Juan, pero ven acá, antes de la carrera, cuando estabas en el bachillerato, tú sabes que hay una realidad que los jóvenes de bachillerato a veces son crueles. De hecho, hay un dicho que dice que los niños también son crueles a veces. Por ejemplo, en el bachillerato, ¿cómo eran tus compañeros contigo en clase? Porque me imagino que ya a esa edad se te notaba un poquito más claro. Tu problema en las piernas. Y o sea, ¿cómo era tu relación con tus compañeros de bachillerato? O sea, ¿no te hacían bullying, no te maltrataban? Bueno. O con las niñas, por ejemplo, que a veces hay una realidad que uno dice, le gusta una peladita y entonces de pronto uno siente el rechazo, ¿no? Sí, claro, no, sí. Obviamente uno siente ciertos complejos y rechazos. Cuando ya tú empiezas a tener como esa adolescencia, es ahí donde como que se acentúa más todas las cosas. Mis compañeros fueron siempre muy respetuosos y demás. Sin embargo, nunca faltará los chistes pasados de tono con referente a tu estatura o a tu... Y de alguna manera la gente a veces no lo sabe, pero te está hiriendo. Piensa que no, porque lo hacen como de manera jocosa, porque ese es el tema. A veces la gente cae en el bullying y demás porque creen que es algo jocoso o que te hacen sentir bien a ti. Por ahí hay un dicho que el chiste es bueno hasta que se trata de ti, ¿verdad? Entonces cuando tú eres el chiste ya las cosas no están... Claro. Entonces, de pronto no con mala intención, muchas personas, aunque de pronto otras personas sí lo hacían con mala intención. Y no saben la herida, el complejo que le hacen sentir a esas personas. Porque estás gordo, porque estás flaco, por algún motivo. Porque, en fin, o sea, vivimos en una sociedad que de alguna manera es como perfeccionista. Te critican si eres alto, te critican si eres bajito, si eres flaco, si eres gordo, en fin. Y sí, no te voy a negar que esos chistes flojos, por llamarlo así, claro que te hacen sentir mal. Pienso que la gente a veces no lo hace hasta con intención, algunos, porque hace parte como de ser jocoso y demás. Exacto, pero no se dan cuenta que hieren a los sentimientos y las emociones de una persona. Claro. Algo que he notado y es algo inédito que nunca lo he dicho.
Yo he notado. Aquí primicia. Aquí sí, primicia. Ojalá. En Ojalá. Yo he notado algo. Los perros. Hay gente que va caminando. Cuando yo voy, normalmente a veces empiezan a ladrar. Uh-huh. Entonces, eso lo analizo yo, porque soy yo quien lo vive. Entonces, pero ¿tú sientes que los perros te hacen bullying? Algunos, no, sino que ellos diferencian, no todos, no, algunos, y sobre todo esos que son como que bulleros que llaman, pero ellos notan la diferencia en el andar. Entonces, yo a veces me prevengo un poco, porque de una u otra manera creo que, pues, no que me muera, porque gracias a Dios nunca me ha mordido, pero sí le genera como que esa diferencia. Sí me voy a entender, porque también ellos, de alguna manera, también empiezan a mirar a una persona, está caminando normal, a otra que no lo está haciendo. No sé si me logra explicar. Sí, claro. Sí, pero o sea, ven la diferencia. Bueno, y eso creo que eso lo aprendí fue un compañero de universidad un tiempo. Ellos iban subiendo, entonces cuando yo iba caminando, el perro me decía, empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar. Entonces yo pienso que es eso, porque ven la diferencia. Entonces como que a ellos les parece de pronto, yo soy de pronto un poco extraño, y como que, no sé, les genera una amenaza, no sé. Pero bueno, sí, eso lo he notado, no siempre, no, pero sí he notado eso. Ok, Juan. Y bueno, entonces ahora, como para ir ya concluyendo un poco la entrevista, no, el podcast, habla de tu etapa ya cuando ya terminaste tus estudios. ¿Cómo fue tu etapa, por lo menos laboral? O sea, porque por lo menos en las empresas a veces exigen ciertos perfiles, y en tu caso, ¿se te hizo difícil o fue normal? Bueno, yo recuerdo que no te conté que tuve muchos obstáculos e inconvenientes en mis estudios. Más que todo, primeramente, desde que me presenté, cuando pude entrar a la universidad. Posteriormente, al segundo semestre, me tocó retirarme por temas económicos. O sea, como decía tú, por fin llegué y resulta que luego las cosas se pusieron un poco difíciles y me tocó retirarme. Pero aún así, siempre como que en mi corazón, y me aferré también mucho a Dios, porque los que me conocen saben que soy un hombre de fe. Y muy a pesar de esos obstáculos, pues traté de salir adelante y no rendirme. Creo que las circunstancias me eran propicias para hacerlo, pero no me rendí y bueno, logré seguir adelante. Cuando termino las prácticas, no sé si la vida o Dios mismo permite ciertas circunstancias o situaciones para fortalecer tu carácter. Y la primera vez que comienzo a laborar fue en un municipio, en un pueblo allí, donde me tocaba caminar largas distancias. Incluso había momentos donde, porque estábamos haciendo unos trabajos allí, subir lanchas, pasar básicamente todo el día, literal en el monte, o sea, literal en el monte. Y pasé largo tiempo en eso. Y pienso yo que eso como que me dio fuerzas como para no rendirme, para seguir avanzando, para seguir como creciendo. Yo sí creo que te preguntan, ¿tú puedes hacerlo? Y como te digo, siempre he dicho, sí puedo hacerlo. Cualquiera pues diría, no lo voy a hacer. Seguir luchando porque pienso que si la vida te pone obstáculos, te pone circunstancias difíciles, creo que también te da la fuerza y el carácter para también superarlos. Es más, yo soy de los que pienso que
nada es fácil. Nada es fácil en la vida. Y créeme, cuando veo algo muy fácil, como yo digo que, no sé, creo que esto no es para ti. No, hay algo ahí que no. Entonces, porque me he mentalizado que para lograr algo tengo que esforzarme, luchar. Y Dios me ha dado esa fuerza también para hacerlo. No rendirme. Si no te niego que pueda haber en el tema laboral, en algunos casos, es decir, no va a poder, o esto, o lo otro. Pero nunca me he amilanado ante eso. Sigo adelante, sigo pues luchando y con la fe y la convicción en Dios de seguir adelante. Okay. Juan, ahorita mencionaste algo, tú dijiste que tú eres un hombre de fe. Y bueno, yo que te conozco, sé que es así, porque yo sé que tú eres cristiano. Así es. Sé que eres una persona también predicador, que de hecho eres un predicador fuerte, casi que un conferencista. Entonces, háblanos un poquito de eso, o de esa parte de tu vida, como para que la gente entienda eso, conozca esa parte de ti. El conocer a Dios fue lo que me permitió salir de ese estado en el que estuve un día, en el que nadie lo notó, en el que nadie sabía. Lo que mencionaste ahorita, que de pronto hay una parte de ti... Claro, total, de desazón, de complejos, de rechazo, de una cantidad de cosas que a veces hasta me es difícil recordarlo, pero sí pasé por eso y lo hice de manera muy silenciosa. No era de las personas que lo expresaban, porque traté de mostrar fuerza, pero a veces hay cosas dentro de ti que nadie nota. Por eso, cuando yo conocí a Dios, fue cuando realmente empecé a darme cuenta que mi valor no estaba en lo externo, sino que está dentro del corazón. Y para mí, conocer a Dios fue como lo que le dio sentido y propósito a mi vida. Porque muy a pesar de que seguía avanzando, seguía estudiando y demás, a veces decía, ¿pero para qué? A veces decía como que, ¿para qué voy a salir adelante? Seguiré siendo el mismo. La gente me seguirá mirando como me mira a veces. No quiero decir que la gente me rechace, no. Gracias a Dios conté con una familia y cuento con una familia extraordinaria que siempre me han apoyado, también amigos, amigas también pero la sociedad es cruel, o el mundo de alguna manera es cruel y te hace sentir a veces como menos que los demás y tú te sientes así. Yo siempre he dicho que a mí me tocó mirar el mundo siempre hacia arriba. Siempre. Porque siempre lo sentí como encima de mí. Entonces, conocer a Dios fue la manera o la forma de que pude salir de esa situación. Y en ese momento Dios empezó a transformar algo en mi corazón. Empezó a cambiarlo, a sentir su amor, a sentir propósito, a que los complejos, los rechazos y demás fueran como desapareciendo y como sanar esas heridas profundas que había en mi corazón. De verdad que a Dios le agradezco todo lo que soy, todo lo que tengo. Que hoy tú eres una persona emocionalmente sana. Gracias a Dios. Una persona internamente. Y sí, porque una de las cosas que también con Dios aprendí es a saber perdonar y a tolerar y a respetar. ¿Por qué? Porque se crían resentimientos, odios, complejos, porque de alguna manera te sientes impotente, porque hay gente que se siente mejor que tú y te lo hacen ver y eso hiere. Claro.
Pero cuando conocí a Dios, he empezado a sanar mi corazón. Y sabes que en este momento de mi vida, gracias a Él, tengo luchas, tengo dificultades, tengo obstáculos como todo el mundo. Pero la fe me impulsa a seguir adelante. Soy una persona que, gracias a Dios, he sabido perdonar, a sanar mi corazón, a sentirme en paz y, sobre todo, que eso creo que es lo más importante que Dios ha hecho en mi corazón, aceptarme tal cual como soy. O sea, eso para mí es como mi mayor tesoro. En este momento de mi vida te podría decir que, como quien dice, desde niño me pasaba. Yo desde niño me quería ver sano, o mejor, con mis piernas completamente rectas. Y yo lloraba. ¿Llorabas? Recuerdo eso. Y hoy me doy cuenta que lo más importante no es lo externo, sino lo que está dentro de tu corazón. Claro. Y eso es lo que me impulsó para seguir adelante. Dios empezó a sanar mi corazón y a sentirme bien conmigo mismo. Lo que te estoy contando hoy es, ni siquiera en mis prédicas, lo has mencionado. Nunca lo he hecho. Nunca había tenido la oportunidad de compartir por llamarlo así, una parte como muy íntima. Sí, muy interna, pero que yo sabía que algún día Dios me iba a permitir la oportunidad de expresarlo, de hablarlo, porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por momentos también muy difíciles y han tenido esas luchas. Yes. Entonces, yo siempre le he pedido a Dios eso, que pueda ser un canal de bendición para los demás, que puedan salir de esa circunstancia, porque eso es como caer en un hoyo. A veces no ves salidas. Por mucho que hagas cosas, a veces no te sientes bien. Donde quiera que estés, no te sientes a gusto, te sientes incómodo. O sea, yo sé lo que es pasar por eso. Gracias a Dios, en este momento me siento pleno, me siento con paz en mi corazón sobre todo. Y eso le doy gracias a Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho en mí. De hecho, mi propósito con este podcast, como lo dije en el primer episodio, no es simplemente llenar un espacio ahí en el internet o hacerlo lo que todo el mundo está haciendo. Todo el mundo está haciendo podcast. No. Mi propósito es que de alguna manera las historias de las personas que traiga yo como invitado puedan transmitirle a la audiencia o a las personas que nos miran a través de las diferentes plataformas, puedan entender que se puede salir adelante a pesar de cualquier adversidad. Así es. En este mundo pasamos por muchas cosas difíciles. Así es. Todos las hemos pasado, pero podemos salir adelante. Y me alegra que te hayas abierto en este espacio. Sí, y sentía que tenía que hacerlo. También debería contarles que Dios me ha regalado una familia preciosa. Sí. Una mujer hermosa, un hijo el cual amo con todo mi corazón. Y eso es parte de ese regalo que Dios me ha dado. Por eso veo la grandeza de Dios. Cualquiera diría, pero otros dirán, ¿y ese cómo hizo para enamorar a esa? Sí, porque además de eso, bueno, los que no te conocen y los que no conocen a Lice, tu esposa es una mujer muy bonita. Así es. Alta, sobre todo. Sí, sí. Sí, y mira que Dios de alguna manera te premia. Te compensó. Sí, o sea, y ella, aparte de eso, es una mujer muy, muy sabia, que también ella ha sabido manejar, porque ella también a sus oídos también
cuando nos conocimos también, ese muchacho, y cualquiera pensaría que... Imagino que la gente siempre... Claro, de criticar y demás. Falta el que... Claro, alguien diría algo o dicen algo, pero he encontrado en ella una mujer sincera y siento que es un regalo que Dios me ha regalado. Algo hermoso. Y mi hijo, que es también esa materialización de un sueño. Le doy gracias a Dios por mi familia, porque de verdad que ha sido un regalo. Por eso... Juan, en ese orden de ideas, ¿qué le podrías decir tú a las personas que te ven, que de pronto tengan alguna dificultad física, que tengan algún tipo de discapacidad, algún tipo de... no sé, ¿qué le dirías? Bueno, ¿qué les diría? Primero que confíen en Dios y que en la vida, que no hay límites, todo a veces está en tu mente, y que tengas esa capacidad de superarte, no quedarte en las dificultades, no quedarte en los complejos, no quedarte en el rechazo, sino salir adelante, confiar en Dios, confiar también en lo que Dios ha puesto en ti. Yo sé que muchas personas quizás de pronto llegan al punto de aislarse, porque eso también pasa. Porque sienten que no van a poder conquistar, no van a poder hacer nada en el mundo, pero no te aísles, antes por el contrario, de esa debilidad trata de sacar fortalezas. Si algo que me mentalicé es que tenía que luchar, tenía que salir adelante. Entonces, lucha por tus sueños, lucha por lo que tú anhelas en tu corazón. Yo soñé con ser un profesional y gracias a Dios lo logré. Soy ingeniero ambiental. Es un sueño que tenía ante muchas dificultades que se me presentaron, obstáculos, pero no me rendí. Soñé con tener una familia, gracias a Dios la tengo. Y quizás pueda tener luchas, pruebas, dificultades como la tiene todo el mundo, pero ya no camino solo, ahora lo hago con Dios. Y eso es algo que no lo cambio por nada. Qué bonito eso. Juan, ya para finalizar, la pregunta que le haré a todos mis invitados, ¿cuál es tu ojalá? Ojalá llegue más lejos de lo que mi mente alcance a imaginar. Ojalá. No, Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por contar tu historia, por abrir tu corazón. Los que están ahí viendo, yo espero que de verdad este podcast sea de bendición para ustedes. Y quiero invitarlos a que se queden ahí, que se suscriban al canal y que le den like, que dejen un comentario, que lo compartan para que muchas personas puedan verlo. Y pues nada, gracias Juan. Gracias a ti, Carlos, por esa oportunidad que me das de compartir algo de mi historia, que sé que va a bendecir a muchas personas. Y ojalá. Ojalá, Juan. Hola, soy Caín Fajardo y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración y encuentro pensado para quienes sueñan despiertos. Aquí hablamos de lo que anhelamos, de lo que nos inspira y de lo que deseamos ver hecho realidad, porque creemos que cada historia y cada voz pueden encender una luz en tu espíritu y abrir un nuevo camino para recorrer. En cada episodio nos encontraremos con artistas, pensadores y personas extraordinarias que comparten sus sueños, sus luchas y sus visiones, recordándonos que siempre hay algo por imaginar, por crear y por alcanzar. Este es un espacio donde los sueños se convierten en conversación y la esperanza florece en nosotros. Esto es Ojalá, el podcast.